hermanos, el cristianismo y el islam son las dos más grandes religiones del mundo. El cristianismo es la primera con 2.400 millones de seguidores, seguida por el islam con 1.900 millones de seguidores. En el cristianismo encontremos el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. En el islam hay dos ramas mayoritarias que son el sunismo y el chiismo. En este video veremos las principales diferencias entre el cristianismo católico, que es mi fe, y la fe mayoritaria dentro del cristianismo, y del islam suní maliki, que es mayoritario en África del Norte y en toda África y también en Europa. Si te gusta el video, no dudes en dar un me gusta y apóyame suscribiéndote a mi canal. Vamos a la primera diferencia. El islam y el cristianismo tienen cada uno un libro sagrado. Para el islam es el Corán y para el cristianismo es la Biblia. El Corán fue revelado, recitado por Allah a Mahoma, el profeta del islam. Está escrito en rima y es muy bonito escuchar a los musulmanes recitarlo. Es pura poesía. Leer el Corán es muy fácil, pero es en la interpretación del texto en lo que puedes fallar. Para evitar que yo, tú o cualquier otra persona haga una interpretación equivocada, existe el tafsir, que te aconsejo utilizar para leer el Corán para interpretar el contexto de los versos que estás leyendo. Existen varios tafsir, el de Ibn Kathir, Ibn Abbas, Jalalaya, Tabari, Muslim y muchos más. Según los musulmanes, el Evangelio, el Injil en árabe, está corrompido y falsificado, como podemos leer en la Sura 5:15. Sería interesante ver cuál del Corán o del Evangelio está más falsificado. ¿Cómo se elaboró el Corán? Como lo hemos visto en la tradición islámica, Allah reveló el Corán a Mahoma. Hay que esperar la muerte de Mahoma para que Abu Bakr organiza la primera compilación del Corán. Ya que Mahoma no sabía ni leer ni escribir, transmitía el Corán de forma oral. Pero es con Uthman que realmente se elaboró el Corán. Recopiló los textos que le parecían bien y quemó todas las otras versiones del Corán. Para hacer esta recopilación de texto, prescindió de los dos secretarios de Mahoma. Es el Corán de Uthman la versión oficial del Corán que se usa hoy en día. Pero hoy en día podemos encontrar 37 versiones diferentes del Corán. Y eso es un gran problema para los musulmanes, porque si fue Allah que reveló el Corán, solo tendría que haber una sola y única versión del Corán. La elaboración del Evangelio es totalmente diferente. Es la primera comunidad cristiana que recompiló los textos, rechazando algunos que no eran considerados como auténticos. Es una recompilación transparente porque se guardó los textos apócrifos. Las cuatro versiones de la vida de Jesús, que son los cuatro evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son un poco diferentes los unos de los otros. La policía sabe que cuando hay varios testigos de un crimen, los testigos van a tener un testimonio diferente. La memoria no es infalible. Al contrario, sospechan de un falso testimonio cuando todos los testigos tienen las mismas descripciones de los hechos o del sospechoso. De hecho, los historiadores confirman que el Evangelio es un texto histórico. La Biblia es el texto más estudiado en el mundo, y si habría algo no histórico, ya lo habíamos descubierto. Confiar en la Biblia en realidad no es confiar en un libro, sino es confiar en la primera comunidad cristiana que lo recompiló. El Corán fue escrito en árabe, pero en árabe siriaco. Es un idioma de la Siria actual y no en árabe de Arabia, de donde viene el profeta Mahoma y los primeros musulmanes. También el texto coránico contiene palabras en hebreo y en arameo. Es extraño ya que Allah reveló a Mahoma el Corán en árabe. Aún más extraños son las letras que hay arriba de las suras. Hasta ahora nadie ha podido traducirlos. Todos estos datos forman parte del misterio del Corán. A cambio, el Evangelio no fue escrito en hebreo, que era lengua muerta en esta época. La gente hablaba arameo, de hecho Jesús hablaba arameo. Los autores del Evangelio utilizaron el griego. Este idioma era el inglés de la época.
lo que ha permitido una mayor difusión del Evangelio. Los cristianos no tienen idioma sagrada. Es verdad que se utiliza mucho el latín, pero no es un idioma sagrada, a la diferencia del Corán y del Islam, que usan el árabe como idioma sagrada. O el del Corán o de la Biblia fue falsificado, podéis dar vuestra opinión en los comentarios. Estaré encantado de leerlos. La segunda diferencia es el tema de juzgar. Los musulmanes creen que hacen la justicia de Dios en la tierra. Creen que son ellos que pueden separar el bien del mal para crear un mundo perfecto. Como podemos leer en la Sura 3:110, cuando uno piensa llevar el proyecto perfecto, uno mismo se convierte en una persona perfecta. Entonces los que llevan este proyecto se ven como seres superiores, que tienen que convertir una humanidad que se quedó a un estadio inferior. Es un supremacismo. Los musulmanes se ven como la humanidad superior. Son los arquitectos de la voluntad de Dios en la tierra, quien van a instalar el reino de Dios en la tierra. Son ellos que van a dominar el mal, que tiene la forma de los judíos, los cristianos, los budistas, los hindús, los ateos, etc. Podemos ver esta soberbia en los jihadistas, por ejemplo, o en los musulmanes que dicen tener la verdadera religión porque primero había el judaísmo, después el cristianismo y ahora el islam. Pero uno tiene que preguntarse quién puede juzgar del bien y del mal. Por los cristianos solamente Dios puede juzgar, y eso es una gran diferencia entre cristianos y musulmanes. Solo el perdón puede romper la espiral del mal, como podemos leer en Lucas 6:37 o en Juan 3:17. Invito a todos los musulmanes a leer Mateo 7:1-6, que dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Hermanos musulmanes, recitar el Corán está muy bien, pero ¿realmente entiendes lo que recitas? Meditar Mateo 7:1-6. La tercera diferencia es la comprensión de un Dios único. Los musulmanes creen en un solo Dios, pero ven a los cristianos como politeístas. De hecho, en el Corán, los cristianos son llamados asociadores. Es por culpa de la Santísima Trinidad, que los musulmanes no entienden y interpretan como la creencia en tres dioses. Y eso lo podemos leer en la Sura 5:116. Los musulmanes piensan que la Santísima Trinidad es Dios, Jesús y María. La Santísima Trinidad es la creencia en un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Invito a los musulmanes y a los cristianos a ver mi video sobre la Santísima Trinidad. Ahí intento desvelar el misterio de la Santísima Trinidad. Hemos visto que los musulmanes llaman politeístas y asociadores a los cristianos porque no entienden la Santísima Trinidad. Pero en el Corán, Allah habla de él al plural. Utiliza la palabra nosotros. Y se nos dice en el Corán y en los hadices que Allah tiene 99 nombres. En uno de los hadís, Mahoma dice: Allah tiene 99 nombres, es decir, 100 menos 1, y quien los conozca irá al paraíso. Bismillah Rahman Rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Es una frase que podéis leer antes cada sura del Corán, y es muy parecida a la frase que los cristianos recitan: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que con toda humildad y respeto, las críticas que hacen los musulmanes de politeístas a los cristianos podrían hacer las mismas críticas a los musulmanes. Entender la Santísima Trinidad es la clave. Musulmanes y cristianos creemos en un solo Dios. Amén. La cuarta diferencia es el tema entre el jihad y las cruzadas. En el Islam, la violencia contra los judíos y los cristianos está permitida y alentada, y lo podemos ver en la Sura 8:17, 9:5 y 9:29. La jihad es una guerra santa. Para los musulmanes, el mundo se divide en dos: Dar al-Islam, que significa la casa del Islam, y Dar al-Harab, que significa la casa de la guerra. Los musulmanes tienen como objetivo conquistar el mundo entero y imponer el Islam a la humanidad.
A la jihad se le opone la cruzada, pero son muy diferentes. La jihad es un elemento perpetuo, a la diferencia de la cruzada, que es un elemento puntual. La jihad es un mandamiento de Dios para conquistar el mundo. Al revés, la cruzada no está en el Evangelio. La cruzada, que en realidad se llama peregrinación, porque cruzada fue un término acuñado mucho tiempo más tarde por anticristianos. Era una respuesta a la invasión musulmana de Tierra Santa, que prohibía la entrada de los cristianos en Jerusalén y en el Santo Sepulcro. Tierra Santa, antes de la invasión musulmana, formaba parte del Imperio Romano de Occidente y era al 95% cristiano. La supuesta agresión de los cruzados era en realidad una tentativa de reconquistar esta tierra cristiana desde siglos y de volver a permitir a los cristianos practicar su fe. Si hacemos una comparación de las agresiones de los musulmanes a los cristianos y de las agresiones de los cristianos a los musulmanes, vemos que el balance se inclina más a favor de un lado que del otro. Los musulmanes conquistaron Arabia en 630, una tierra que era cristiana al 90%. Después conquistaron Tierra Santa y Siria en 636, una tierra cristiana al 95%. En 654 los musulmanes conquistan el imperio persa, que era cristiano al 90%. Egipto, que era cristiana al 95%, cae en 698. El Magreb fue conquistado después de una gran resistencia de los bereberes, cristianos al 95%, en 715. España fue conquistada en 722. Sicilia cae en 902. Constantinopla cae en 1453. Grecia cae en 1460. Serbia cae en 1459. Bulgaria en 1480. Bosnia en 1463. Si lo comparamos ahora con el bando cristiano, hubo 9 cruzadas entre 1098 y 1291, todas concentradas en Tierra Santa o a su alrededor. Con estos datos vemos quién es el agresor y quién es el resistente. Jesús está muy claro con la violencia. Nos dice en Mateo 26:52, todos los que tomen espada, a espada perecerán. La quinta diferencia es el trato que los unos hacen a los otros. En los territorios bajo el control musulmán, los no musulmanes son llamados dhimis y tienen la obligación de pagar un impuesto, la yesa. Este impuesto está hecho para humillarlos y someterlos. Podemos leer en la Surah 9:29. El Islam dice que los árabes musulmanes son superiores a las otras razas y religiones. Podemos ver estas discriminaciones hoy en día, por ejemplo, en Egipto, donde los médicos cristianos, que son los mejores, no pueden ser jefe de un hospital. O en Irak, donde los cristianos no pueden acceder a ciertos puestos en la administración. También podemos verlos en las numerosas revueltas bereberes contra el poder árabe. E incluso convertido al Islam, son víctimas de discriminaciones. Y sigue hoy en día. Lo podemos ver también en los matrimonios mixtos entre árabes musulmanes y negros musulmanes. Hay muy pocos porque son considerados malos. A la diferencia, en territorios cristianos, cualquier persona puede practicar su religión sin pagar impuestos. Los cristianos no tienen un sentimiento de superioridad. Hijos de Dios somos todos hermanos. También podemos ver esta no superioridad de raza el domingo a misa. En la iglesia, a tu alrededor sentado puedes ver todas las razas. A la diferencia de los musulmanes que tienen una mezquita para una comunidad, por ejemplo, la marroquí, y enfrente de la calle vas a tener otra mezquita para los argelinos. También esta no superioridad de raza la podemos ver en Hispanoamérica, con el mestizaje alentado por la reina Isabel la Católica. Os invito a ver mi video sobre la leyenda negra. Un ejemplo más sería en el reino de Jerusalén, reconquistado a los musulmanes. Los judíos, los musulmanes podían practicar su religión sin ningún tipo de discriminación. Y las sinagogas y las mezquitas estaban protegidas
por los templarios. Sí, no son los fanáticos que nos quiere vender las pelis de Hollywood. La sexta diferencia es el tema trágico de la esclavitud. En el Islam, la esclavitud está permitida. Mahoma, el profeta del Islam, tenía esclavos. Lo podemos leer en una gran cantidad de hadices. Os dejo una lista para que podáis consultarlos. Una esclava muy famosa que tenía Mahoma es María la Copta, una cristiana capturada en Egipto. Los musulmanes capturaban personas en las costas de Europa para venderlas como esclava durante siglos. También el Islam es responsable de 13 siglos de esclavitud en África y sigue hoy en día. En Libia hay mercados de esclavos. El sistema esclavista árabo-musulmán es 17 millones de africanos deportados. Pero porque hoy en día no se encuentra población negra o mestiza en los países árabes, debería haber huellas después de 13 siglos de esclavitud y 17 millones de deportados, como encontramos huellas de negros y mulatos en el continente americano. Fruto del mercado esclavista hecho por protestantes y judíos, el tristemente famoso comercio triangular. Y la respuesta es aterradora. La mayoría de los esclavos eran niños de entre 8 y 12 años castrados. Moría entre el 70 y el 80% de los niños por causa de este acto de barbarie. Demasiado pocas personas africanas y descendientes de africanos desconocen esta parte oscura de su historia. Espero humildemente con este video aportar un poco de luz sobre esta parte sombra de la historia, porque conocer los errores del pasado nos permitirá no volver a hacerlo. Los amigos musulmanes me enseñaron una sura para intentar convencerme que el Islam no apoya la esclavitud. Es la sura 24:33. Nos dice que un esclavo puede ser libre si compra su libertad. Pero ¿qué esclavo puede pagar? Si un esclavo no tiene dinero propio, no tiene nómina y trabaja gratis. Es la definición de un esclavo. En realidad lo que dice este verso es que si un esclavo encuentra una persona dispuesta a pagar por su libertad, puede ser libre. A cambio, en el cristianismo la esclavitud está prohibida. En la historia, algunos cristianos han practicado la esclavitud, utilizando como excusas, por ejemplo, que los nativos americanos o los negros no son seres humanos, sino animales. Os dejo algunos versículos para que podáis echar un vistazo. Está claro que para un cristiano, un ser humano no puede pertenecer a otro ser humano. La séptima diferencia es un tema que me importa mucho porque es el tema de la comida. En lo que se refiere a la comida, el Islam divide los alimentos en dos: halal, permitido, y haram, prohibido. En lo que se refiere al haram está prohibido el alcohol o la carne de cerdo. Son las dos cosas más famosas. Si queréis conocer más prohibición, os invito a entrar en Google y ya veréis toda la lista de lo que está prohibido en el Islam. También los musulmanes tienen un ritual para matar animales. La mayoría de estas prohibiciones están igual a lo que dice la Torah, el Antiguo Testamento para nosotros. Los judíos lo llaman comida kasher. Una excepción es la carne de camello, que está prohibido en la Torah, pero que el Islam ha borrado y lo permite, porque en la cultura arábica la carne de camello era muy importante. Estas prohibiciones alimenticias es una gran diferencia entre musulmanes y cristianos, porque los cristianos pueden comer todo lo que quieren. Jesús nos dice en Mateo 15:11, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino que sale de la boca, eso contamina al hombre. La octava diferencia es la situación de la mujer en el Islam y en el cristianismo. Son casi opuestas. En el Islam, la poligamia está permitida. Lo podemos leer en la Sura 4:3. De hecho, Mahoma tenía 11 mujeres. También podemos leer en la Sura 33:50 que Allah autoriza a Mahoma a acostarse con cualquier mujer que desea. ¿Os imagináis Jesús diciendo que Dios le ha permitido acostarse con cualquier mujer? Decirme lo que piensas en los comentarios. En el cristianismo la poligamia está prohibida. Un hombre solamente puede tener una mujer y una mujer solamente puede tener un hombre,
como lo podemos leer en Mateo 19:5. También el Islam permite a los musulmanes tener esclavas sexuales. Mahoma, después de una conquista, intercambió 7 esclavas a uno de sus guerreros por Safia, una mujer que vio unas horas antes morir a toda su familia. Podemos leer esta historia en los hadís que os pongo aquí. Mahoma se acostó con Zainab, la mujer de su hijo adoptivo Zaid. En la sura 33-37, Allah autoriza a Mahoma repudiar a su hijo adoptivo para casarse con su nuera. También es por culpa de este versículo que los musulmanes no pueden adoptar. En el Islam está permitido pegar a la mujer y lo podemos leer en la sura 4:34 y también en la sura 4:127-130. Y el hadís 1456a Muslim desgraciadamente autoriza la violación. Al musulmán se le espera en el paraíso 72 vírgenes, como podéis leer en estos hadices y suras. No encontraréis ninguna hadís o sura que dice que las musulmanas les espera en el paraíso 72 vírgenes. En el Islam, la mujer está inferior al hombre. A cambio, en el cristianismo, el hombre y la mujer son complementarios, como podemos leer en Galat 3:28 o en Marcos 10:6 y 11-12. También recordaos que Jesús escogió a 2 mujeres para ser testigo de su resurrección. Y este hecho lo podemos leer en Mateo 8:2-3, en Mateo 28, en Juan 20:21. En estos últimos meses se hizo virales muchos vídeos sobre iraníes que no llevaban el velo islámico. Algunas estaban insultadas y otras agredidas. Incluso hubo asesinato como el caso de Mahsa Amini. Cada religión y cada cultura tiene sus costumbres y creo que hay que respetarlos. Pero ¿quién son estas feministas y estos políticos occidentales que no tienen ni fe, ni valor, ni cultura y que tienen la arrogancia de decir a las musulmanas si está bien o mal portar el velo? En el Islam, las mujeres están obligadas a cubrirse, está escrito en la Sura 24:31. Repito, ¿quién sois vosotros que estáis vacíos por dentro? Que solo sois consumidores, depresivos, adictos para juzgar. Algunos musulmanes atacan a las cristianas diciéndoles que tienen que llevar también el velo y lo justifican con un versículo del Evangelio, 1 de Corintios 11:3-16. Para entender lo que nos dice este versículo tenemos que ponernos en el contexto de la época. La norma para las mujeres era taparse la cabeza, porque las mujeres que llevaban el pelo suelto eran prostitutas. Lo que quiere decir San Pablo en este versículo a las cristianas es vestiros decentemente. Las cristianas no tienen que llevar un velo. Creo que todo el mundo tiene que admitir que todo el mundo no puede pensar como uno mismo. Hay que tener respeto. Hay un caso que me cuesta mucho abordar y es el caso de Aisha. Mahoma, el profeta del Islam, se casó con Aisha a los 7 años y consumió el matrimonio cuando ella tenía 9 años y él 51. Os dejo investigar, hay 21 hadís que hablan de este tema, muchos de la propia Aisha. La Sura 65:4 nos explica cómo después de divorciarse una prepuera tiene que esperar 3 meses antes de volverse a casar, o mejor dicho, antes de volver a tener relaciones íntimas. No puedo desarrollar más este tema porque está demasiado alejado de mis valores. No puedo tratar ese tema con imparcialidad como lo he hecho hasta ahora. Os he dejado algunas referencias y os invito a investigar y hacer vuestra propia opinión. Gracias. A cambio, esta práctica en el cristianismo está totalmente prohibido. Jesús nos dice que si alguien hace daño a un niño se puede colgar una piedra al cuello y tirarse al río. Podéis ver en las redes sociales muchas musulmanes que dicen que el Islam protege y emancipa a las mujeres. No sé si estas mujeres han leído el Corán y los hadith, pero les invito a hacerlo y también a leer el Evangelio y así poder hacer una comparación y ver qué religión emancipa a las mujeres. Hermanas musulmanas,
Os quiero recordar que la primera mujer del profeta Mahoma era Jadía. Era una mujer emprendedora. Tenía un negocio y ganaba mucho dinero. Es ella, durante 25 años, que cuidó a Mahoma. Cuando muere Jadía y nace el Islam, no se encuentra después mujer tan fuerte, poderosa, independiente como Jadía. Con toda humildad y respeto, meditar esto. Me he dado cuenta al hacer la edición que los temas abordados eran demasiado para un vídeo. Entonces tomé la decisión de dividir el vídeo en dos partes. La semana que viene podréis ver la segunda parte del vídeo. Espero que os haya gustado esta primera parte. Si es el caso, no olvidéis de dar un me gusta y suscribiros a mi canal. Nos vemos la semana que viene. Ave María.